Bueno, quiero que escuchen un momento a Irene Montero, que compareció hace un par de días en el Congreso de los Diputados cuando se votó la reforma de la ley Solo sí es sí. Escuchen La un presidencia segundo. europea. Este es un grave retroceso en derechos de las mujeres. Somos el primer país de Europa que, después de cumplir con el Convenio de Estambul, va a dar un paso atrás, justo a 2 meses de la presidencia europea, con un convenio como es el Convenio de Estambul asediado en Europa, cuya ratificación por parte de la Unión Europea está siendo bloqueada por países antifeministas. Justo en ese momento, justo en este momento, España tenía que estar a la vanguardia en el cumplimiento del Convenio de Estambul. Creo que hoy de esta Cámara debía salir una reforma feminista de la ley Solo sí es sí, porque todas, la mayoría feminista compartíamos que había que dar una respuesta unitaria a las víctimas ante las decisiones judiciales de rebajas de condenas. Creo que hoy debíamos sacar de esta Cámara una reforma para avanzar con un claro mensaje, y es que los derechos de las mujeres, los derechos feministas, no se negocian con el PP. Y sin embargo, el mensaje es que las alianzas que valen para proteger el derecho a la vivienda no valen para proteger los derechos de las mujeres. Justo los derechos que la derecha y la extrema derecha ponen en el centro de sus ataques, ahí es donde ustedes pactan con el Partido Popular. Ayer el señor Patxi López, su portavoz, decía que el Partido Popular ha votado en contra de todos los avances que este país ha hecho en los últimos años. Quizás, señorías, si hoy votan a favor es porque esto no es un avance, es un retroceso en los derechos de las mujeres. Activismo, populismo y soberbia por encima de todo. Dice que todas las feministas, todas, recalca, estaban de acuerdo en dar una respuesta a las víctimas de las decisiones judiciales, vuelve a escurrir el bulto, de las decisiones judiciales de las rebajas de las condenas. Y que es lamentable que esta reforma se haga pactando con el Partido Popular, porque los derechos de las mujeres no se pueden negociar con el Partido Popular. Señora Irene Montero, si de ustedes hubiera dependido, la ley Solo sí es sí, no se hubiera reformado, porque hasta hace 2 días seguían insistiendo ustedes, Yone Belarra, Ángela Rodríguez Pam, Victoria Rosell, que el contenido de la ley era perfecto y que lo que estaba pasando es que se estaba aplicando mal por una minoría de jueces. Sin embargo, cuando se lo anunciaron, cuando les dijeron que se iba a reformar la ley, el Partido Socialista, ustedes plantearon una enmienda. Entonces eso es que la ley era algo, ¿no? Un poquito deficiente quizás, ¿no? Porque a pesar de existir muchísimos jueces machistas en este país, lo que está ocurriendo ahora, con el marco del Código Penal anterior, no se estaba dando. Entonces quizás, ¿no?, ustedes aceptaron implícitamente que había que plantear una enmienda a esta ley Solo sí es sí. Ayer hice una entrevista con Sergio de UTVH y me hizo una pregunta y yo no estuve todo lo bien que me hubiera gustado a la hora de responderle, porque me hizo una pregunta muy técnica, y voy a aprovechar que yo también tengo este canal para explicarlo un poquito mejor. Son cuestiones técnicas que también nos confunden a los abogados, sobre todo a la hora de determinar la pena. Voy a intentar simplificarlo todo lo que pueda, pero si hay alguien de verdad que no me entiende, que no me sigue o que yo no soy capaz de explicarme bien, que lo ponga en comentarios, que la gente le dé me gusta a ese comentario, porque yo haré lo posible por explicarme, aunque sea por escrito, porque quiero que lo tengan claro. Lo que pasó con la ley Solo sí es sí, las rebajas de las penas, tienen su origen en la propia redacción. ¿Por qué? Porque en este país existía la figura de la agresión y la figura del abuso. Voy a poner un ejemplo, que con un ejemplo lo vamos a ver todos mucho mejor. Imagínense un hombre que le toca el trasero a una mujer, que la toca y no hay violencia ni intimidación. ¿Eso qué es? Antes era abuso. Ahora otro ejemplo. Un hombre toca a una mujer, pero además le pega una paliza. Eso era agresión. ¿Qué pasó con la ley Solo sí es sí? Como esto, la palabra abuso, no les gustaba,
eliminaron el tipo de abuso y entonces estas dos conductas estaban dentro del artículo 178, que se lo voy a leer. Y dice así, está tal cual, esto ya es con la reforma, será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años como responsable de agresión a estas dos conductas, le llamaban agresión, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Volvemos al ejemplo inicial. Esto antes se llamaba abuso y tenía una pena que iba de 1 a 3 años. Y esto tenía la consideración de agresión y una pena que iba de 1 a 4 años. Aunque tú quites la palabra abuso, estas acciones, estos hechos, un juez los tiene que condenar de una manera menor que estos hechos, porque estos son peores, porque estos además de atentar contra la libertad sexual de una mujer, le están ocasionando unas lesiones y estos no. Entonces, por mucho que quieras quitar la palabra abuso de la redacción de la ley, el juez, a la hora de ponerle la pena a este señor, no le va a poner la misma pena que a este señor. Entonces, ¿ellas qué hicieron? Unificar las penas. Y entonces dijeron de 1 a 4, de 1 a 4. Claro, estos hechos, los que hemos dicho del hombre que le toca a la mujer, sin mediar agresión ni violencia, en la máxima, que es el único supuesto donde el Código Penal con la reforma de la ley solo sí es sí aumentaba la pena, en el único caso, tendrá un poco más de reproche penal si el juez le pusiera la máxima, que no suele ocurrir, como hemos visto y les he contado en otras ocasiones. Pero en este caso, lo que ocurre es que los hechos son más graves y se van a condenar con una pena inferior. Ese ha sido el problema. Unido, les estoy poniendo el ejemplo básico del 178, pero podríamos ir en el caso donde además hay una penetración anal, vaginal o bucal. Pero es que además de todo esto, se olvidaron de poner una disposición transitoria. ¿Y esto qué significó? Que las leyes, cuando son beneficiosas para el reo, en estos casos, el juez no tiene más remedio que ponerle la pena actual porque es más beneficiosa para él. Bueno, empiezan a producirse las excarcelaciones, el Código Penal, según ellas, ahora está perfectamente redactado y que no hay ningún problema. El Partido Socialista Obrero Español, después de toda la alarma social que se ha creado de casi 1000 personas, 1000 hombres que han visto rebajadas las penas y algunos han salido de la cárcel, dice, bueno, pues hay que reformar esta ley. Bueno, pero como quieren seguir teniendo el gobierno de coalición ahí, y esto ya pasó antes de aprobar los presupuestos generales del Estado, lo dejaron pasar, y claro, se acercan las elecciones y dicen, no porque les interesen las víctimas, como decía Pedro Sánchez, si hay que pedir perdón se pide, que yo creo que no nos hemos equivocado, aquí nadie se equivoca, ¿no? Dicen, bueno, pues vamos a reformarlo, lo vamos a dejar todo igual y vamos a subir las penas. Vamos a contemplar lo de violencia o intimidación aparte. Y ayer me preguntaba Sergio, Unidas Podemos dice en esa enmienda que la violencia y la intimidación se aplique como un agravante, porque el Partido Socialista no lo acepta. Vamos a ver, quiero que sepan de verdad que las rebajas de las condenas se van a seguir produciendo igual, porque seguimos con el mismo problema, que le estamos llamando a esto lo mismo que a esto y son cosas distintas que merecen reproche penal distinto. No estoy justificando esto, no, estoy diciendo que merecen un reproche penal distinto porque el daño es distinto. Bueno, pues entonces plantea Unidas Podemos una enmienda que consiste en una agravante, que la violencia o la intimidación sea considerada un agravante. Y aquí es donde no estuve muy fina ayer al explicarle esto a Sergio, pero porque es un tema muy técnico y complejo. A todo le llaman agresión y la pena es de 1 a 4 años. Si aplicamos una agravante, se aplicaría la pena en su mitad superior. Se suma la mínima y la máxima y se divide por 2, de 2 a 4 años. Entonces ya estaríamos castigando esta conducta, la que hemos visto, de manera mucho más, de forma superior a lo que ya existía en el Código Penal anterior. Pero es que si además a esta conducta, con violencia o intimidación, la del señor que le toca el trasero a una mujer en la calle, le añadimos otra agravante más, nos iríamos ya fuera del mapa. Sería de 4 a 8, la pena superior en grado, de 4 a 8 años.
y para decir, como decía Unidas Podemos, es una auténtica contradicción, que este Código Penal no iba a ser ni vindicativo, ni punitivista, que no era con ánimo de venganza, que el objetivo principal es la reinserción y que no iba a ser punitivista, nos encontraríamos con un Código Penal que castigaría unos hechos cuando hubiera violencia o intimidación, que aquí el problema no está tanto en la definición de lo que es el consentimiento, sino en la definición de lo que para ellos es todo lo que consideran agresión, de una manera muy grave. O sea, sería el Código Penal más punitivista de toda la historia. Ese es el problema. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Yo voy a esperar a que entre en vigor, a que se publique en el BOE la reforma del Código Penal, es decir, la reforma de la ley solo sí es sí. Y verán cuando haga la comparativa de las penas que el problema fundamental vuelve a estar otra vez en lo mismo, que a estos hechos se les meta dentro del mismo tipo penal que estos hechos. Ese es el problema principal. Por eso yo les manifestaba hace un par de días pues la insatisfacción que yo sentía, ya no solo por tener que comprarme otro código penal, que eso es lo de menos, es porque las mujeres siguen estando desprotegidas de la misma manera, porque va a quedar al arbitrio del juez considerar si esto merece la misma consideración penal que esto, y antes estaba perfectamente marcado en la ley, estaba perfectamente marcado, y algo que me parece muy peligroso de un mensaje que lanzó Pilar Job en una entrevista que hizo con Àngels Barceló fue cuando dijo: el consentimiento no habrá que probarlo cuando haya violencia o intimidación. Y me parece muy peligroso lanzar ese mensaje por una razón, porque hay lesiones que se producen manteniendo relaciones consentidas y solo con el hecho de que haya una lesión y por lesión una laceración, un hematoma, que se pueden producir dentro de una relación normal y consentida y que esa persona no tenga que demostrar absolutamente nada. Volvemos a lo mismo, son palabras vacías de contenido, porque cuando se produce una relación íntima, las partes están solas, están solos. O sea, ¿cómo vas a demostrar el consentimiento? Diciendo la palabra de uno contra la palabra del otro. Volvemos a lo mismo. Es remover y remover para hacer solo activismo, para ir en contra de un partido político, para vestirse de morado hasta con el boli morado y hacer una puesta en escena, para darse un abrazo y estar ellas solas ahí como unas víctimas. No lo soporto, de verdad, no lo soporto. Por eso el tema de votar al Partido Popular, que yo en su momento me lo planteé, no voy a votar al Partido Popular porque el Ministerio de Igualdad lo van a dejar tal y como está. Consideran que no hay que eliminar el Ministerio de Igualdad y yo creo que este ministerio, tal y como lo tenemos y para lo que sirve, no sirve absolutamente para nada, para hacer activismo, para perjudicar a las propias mujeres, que es lo que más me fastidia, para perjudicarnos a nosotras y para generar la discordia entre nosotras y entre los hombres y las mujeres. Es terrorífico. Bueno, pero no me quiero ir de este vídeo, insisto, si no me he explicado bien, pónganmelo en comentarios, que ya sé que a veces cuesta seguirme, porque tendría que tener aquí un panel para irlo leyendo, o por lo menos una pizarra para explicarle cómo se hace lo de la grabación de la pena, cómo se hace lo de la mitad superior y mitad inferior, pero bueno, esto ya sería una clase para estudiantes de Derecho. No quiero olvidarme de comentar algo, porque saben que yo les he dicho que yo voy a dar mi confianza por primera vez en mi vida, que voy a votar a Vox. Pero esto no significa que yo no vaya a ser crítica con Vox, ¿por qué no? Porque a mí no me pagan, ¿no? No me pagan y aunque me pagaran, pues seguiría siendo igual, pero no es el caso, no me pagan, ¿no? La cuestión es que Ortega Smith hace una semana o algo así salió en un vídeo que él mismo lo colgó en redes sociales, pues increpando a un Ocupa. Y yo les dije que para mí, lo que he mantenido siempre, un político cuando cobra de todos los españoles tiene que tener forma y fondo, desde luego. Que no tenga forma, habrá que juzgarlo aparte, pero esa persona seguirá teniendo la razón, ¿no? Pero insisto, para mí tienen que tener forma y fondo. Lo que está haciendo Ortega Smith, para mí me parece que es populismo. Y no me parece bien y además creo que esto le va a restar votos en la Comunidad de Madrid, francamente. Porque lo del Ocupa todavía, pero lo de ir por el rastrillo a personas que están allí con el top manta a señalarles, pues no me parece bien. Lo digo, igual que he dicho que no me parece bien cuando Unidas Podemos hacen una campaña de publicidad y señalan a una persona aleatoriamente, como a un youtuber o un presentador de televisión, y lo ponen en la palestra. No me parece bien. ¿Por qué? Porque la política se hace de otra manera. Haga usted política para evitar la inmigración ilegal. Haga usted política para evitar que una persona
utilice a estos hombres para vender, porque también hay detrás quiero decir, hay gente que obliga a estas personas a vender y luego se quedan con su dinero. Hay mafias detrás de estas personas. Pero ¿qué consigues? Sí, puedes conseguir dar bombo al tema, pero ir detrás de una persona porque está vendiendo ahí unos CDs que está muy mal, que yo soy la primera que no estoy de acuerdo con eso y que todo el mundo tiene que pagar impuestos porque yo pago los míos y pago muchos, pero ir detrás de una persona, no sé, acorralándola y señalándola, pues no me parece bien, no me gusta. Igual que digo una cosa, digo la otra. Puedes tener mucha razón, pero además hacer estos vídeos para conseguir votos me parece que es poco eficaz y deja en muy mal lugar al partido. De verdad, deja en muy mal lugar al partido. Porque a mí no me gusta que se señale a nadie, a ningún particular, a ningún ciudadano. Si alguien está cometiendo un delito, se tiene que denunciar. Si no hay posibilidad de hacer nada, como en el tema de los ocupas, aquí Dani Estévez ha sido bastante inteligente a la hora de crear su empresa. Si no puedes hacer algo así, pues te metes en política e intentas reformar la ley desde dentro. Pero ir señalando a particulares, sean o no conocidos, a mí no me gusta y estoy totalmente en contra y lo diré, sea Vox, sea Podemos, Partido Socialista o Periquito el de los palotes. A mí no me gusta cómo está actuando Ortega Smith y quería terminar el vídeo diciendo esto. En fin, que ya no me enrollo más, hoy ha sido una clase de derecho casi en toda regla, espero haberme hecho entender, gracias por verme y como siempre les digo un placer y nos vemos mañana.